El patrón regaló un terreno destruido como pago, pero ocultaba un secreto. Aureliano Mendoza tenía más de 60 años de trabajo honesto en la espalda y nada que mostrar, salvo las manos callosas y un sombrero tan gastado que ni el sol respetaba. Cuando el hacendado Facundo Beltrán anunció que iba a cerrar las operaciones de la hacienda y despedir a los empleados más antiguos, Aureliano fue el último en creerlo. Después de todo, llevaba 43 años sirviendo a esa tierra. El pago que recibió, sin embargo, no fue en pesos, fue un título de propiedad, un papel amarillento que señalaba un pedazo de tierra en medio de la nada, a casi 30 kilómetros del pueblo de San Miguel de la Sierra, con una columna de humo negro subiendo aún de lo que quedaba de una vieja construcción de ladrillos quemados. Facundo le entregó el sobre con una sonrisa que Aureliano no supo descifrar en ese momento. «Es lo único que tengo para darte, Aurí. La tierra es tuya por derecho. 43 años no se pagan con nada menos». Aureliano miró el humo a lo lejos y sintió el estómago apretado. Aquello no parecía un pago, parecía un insulto. Lo que no sabía era que aquella tierra arrasada, seca, cubierta de polvo y de ruinas de adobe, guardaba algo que Facundo conocía muy bien. Algo que el viejo hacendado esperaba que Aureliano jamás descubriera. La hija de Aureliano, Guadalupe Mendoza, tenía 38 años y vivía en la ciudad con su esposo Ricardo y sus 2 hijos pequeños. Cuando su padre llamó contándole lo que había recibido como pago, ella se quedó en silencio un buen rato antes de hablar. «Papá, ¿usted aceptó? ¿Un terreno destruido en medio del semidesierto?» «Acepté, hija, es lo que había. Usted lo dejó engañarlo otra vez». Aureliano no respondió. Colgó el teléfono despacio y se quedó mirando el título de propiedad sobre la mesa de madera de su casita humilde en el fondo de la hacienda, la misma donde había vivido por décadas. En pocos días, esa casa también dejaría de ser suya. Tenía que mudarse, y el único lugar al que podía ir era esa tierra en el fin del mundo. Aureliano cargó lo que pudo en una camioneta vieja prestada por su vecino Jacinto, un hombre igualmente mayor que había trabajado en la misma hacienda, y fue despedido con algo de dinero, pero sin tierra. Los dos partieron una mañana calurosa, con el sol ya castigando desde temprano, por el camino de tierra que atravesaba el matorral seco. Cuando llegaron al terreno, lo primero que vio Aureliano fue el humo. Había dejado de subir fuerte, pero aún salía un hilo oscuro de lo que quedaba de la construcción de ladrillos viejos. El suelo estaba reseco, agrietado en varios lugares. No había árbol, no había sombra, no había nada que recordara a la vida. Jacinto bajó de la camioneta, se puso las manos en la cintura y miró alrededor con una expresión de quien quería decir algo, pero prefirió quedarse callado. «Habla», dijo Aureliano. «No es el lugar más bonito del mundo, Auri». «No, no lo es, pero es tuyo». Aureliano se hundió el sombrero gastado más en la cabeza y caminó despacio hacia las ruinas. El calor subía del suelo en ondas. Las piedras de los ladrillos quemados aún estaban calientes. Rodeó los escombros y llegó al fondo de la estructura, donde había un agujero en el suelo, cubierto por una tabla vieja que el incendio no había alcanzado por completo. Jacinto llegó detrás. «¿Qué es eso?» «No sé», respondió Aureliano empujando la tabla con el pie. La tabla se movió y reveló una abertura de unos 70 centímetros de diámetro, demasiado profundo para ver lo que había dentro sin una linterna. Aureliano volvió a la camioneta, agarró una linterna y regresó. Iluminó el agujero. Era una especie de cisterna antigua, revestida de piedra, y en el fondo había agua. Agua limpia, oscura de profundidad, pero limpia. Jacinto silbó bajito. «Pozo profundo, Aurí, escondido debajo de las ruinas». Aureliano se quedó quieto, mirando el reflejo de su propia linterna allá abajo. En aquel semidesierto seco, el agua valía más que cualquier cosa, y Facundo lo sabía. Lo supo cuando entregó el título de propiedad con esa sonrisa que Aureliano no había logrado descifrar. Ahora lo descifraba. «Querido oyente,
Si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En los días siguientes, Aureliano armó una lona entre la camioneta y 2 postes de madera que encontró entre los escombros. Eso era su refugio. Jacinto se quedó con él los primeros 3 días, ayudando a limpiar los escombros, apilar los ladrillos que aún servían y probar el agua del pozo. Fueron hasta la ciudad de San Miguel de la Sierra a buscar un balde y una cuerda más larga. El dueño de la miscelánea, un hombre llamado Gregorio, miró a los 2 viejos con curiosidad cuando pidieron los materiales. «Tres están instalando por aquí, en la tierra de arriba del cerro», dijo Aureliano. Gregorio parpadeó. «¿La tierra de Facundo Beltrán?» «Era de él, ahora es mía». El hombre se quedó quieto un momento, luego bajó la voz casi sin querer. «Esa tierra tiene historia, don Aureliano». «¿Qué tipo de historia?» Gregorio miró a los lados antes de responder. «Dicen que cuando el viejo Silvestre Beltrán, el padre de Facundo, compró ese terreno hace tiempo, una familia vivía allí. Los Vargas. Se fueron de repente, sin explicación. Dejaron todo. Pero antes de irse, el viejo Pascual registró algo en la notaría del pueblo. Nadie sabe bien qué era». Aureliano sintió un escalofrío, a pesar del calor. «¿Y ese registro aún existe? Si la notaría no lo perdió, debe estar allí». Jacinto tocó el brazo del amigo con discreción. Los 2 pagaron los materiales y salieron. En la banqueta, el sol pegaba fuerte y el polvo de la calle se levantaba con cualquier brisa. «¿Vas a buscar ese registro?», preguntó Jacinto. «Voy», dijo Aureliano sin dudar. Pero mientras caminaba de regreso a la camioneta, otra preocupación empezó a crecer dentro de él. Si Facundo sabía del pozo, y lo sabía, ¿por qué entregó la tierra? El hombre era demasiado calculador para regalar algo. Debía haber algún plan detrás de todo eso. ¿Y si la tierra era un regalo envenenado? Guadalupe llegó a San Miguel de la Sierra una tarde de jueves, manejando su carro pequeño con los 2 hijos dormidos en el asiento trasero, cuando vio a su padre bajo la lona, en una silla de madera chueca, con el sombrero en la cabeza y la mirada fija en el horizonte de polvo. Casi lloró. «Papá, usted no puede quedarse aquí así». «Estoy bien, hija. Usted está durmiendo bajo una lona. Tiene 62 años. 63. Cumplí años el mes pasado». Ella bajó del carro y fue hacia él. Se sentó en el suelo junto a la silla, como hacía cuando era niña. «Usted merecía mucho más que esto. Lo sé, pero es lo que hay. Y tal vez sea más de lo que parece». Guadalupe miró la tierra vacía alrededor, los ladrillos apilados, las ruinas y el polvo. «¿Qué quiere decir con eso?» Aureliano contó lo del pozo. Contó la conversación con Gregorio. Contó sobre los Vargas y el registro en la notaría. Guadalupe lo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, ella se quedó en silencio un buen rato, mirando el agujero tapado en medio de los escombros. «Eso lo cambia todo, papá». «O no cambia nada. Aún tengo que descubrir qué está tramando Facundo». «¿Qué cree que quiere?» «No sé. Pero entregó esta tierra riéndose, y Facundo Beltrán no se ríe por nada». Esa noche, con los niños durmiendo en el carro y Guadalupe intentando descansar en una manta extendida en el suelo, Aureliano se quedó despierto escuchando el silencio del semidesierto. Era un silencio diferente al de la hacienda, más pesado, más viejo. Pensó en los 43 años sirviendo a Facundo, en las buenas cosechas que había ayudado a construir, en las sequías que enfrentó lado a lado con los otros trabajadores, en todo lo que había dado sin recibir lo que merecía. Y pensó en los Vargas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué habían dejado registrado? ¿Por qué se fueron sin llevarse nada? El viento secó el sudor en su frente y levantó una nube de polvo fino. Aureliano cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Temprano en la mañana, antes de que el sol calentara, despertó a Guadalupe. «Voy a la notaría pública hoy». Ella se frotó los ojos. «Voy contigo».
La notaría de San Miguel de la Sierra era un cuarto pequeño en una construcción antigua en el centro del pueblo, con paredes gruesas y un olor a papel viejo que entraba por la nariz apenas se abría la puerta. La empleada, una mujer llamada Socorro, de unos 50 años, miró a los dos con atención cuando Aureliano explicó lo que buscaba. «Los registros antiguos están en el archivo del fondo», dijo ella, «pero son muchos años de documentación. Va a depender de cuándo se hizo ese registro de los Vargas. Debe tener unos 40, 50 años», dijo Aureliano. Socorro desapareció por casi una hora. Cuando volvió, tenía un sobre grande en la mano, gastado por los bordes pero intacto. «Lo encontré. Estaba catalogado con el nombre de la familia Vargas y una anotación que decía que se había entregado una copia a la notaría de la Ciudad de México. Pero el original se quedó aquí». Aureliano tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. Guadalupe se quedó a su lado, los dos inclinados sobre el mostrador mientras él lo abría despacio. Adentro había un documento escrito a mano, con letra menuda y firme. Era una declaración. El viejo Pascual Vargas declaraba que al dejar la tierra que había sido suya por años, dejaba registrado que en el subsuelo de aquella propiedad había un manantial natural de agua, protegido por capas de roca y accesible a través de un pozo que él mismo había excavado. Declaraba además que la tierra había sido tomada por medios que consideraba injustos y que cualquier persona que llegara a ser propietaria legítima de aquel terreno tendría el derecho sobre el manantial, pero que el acceso al acuífero mayor que alimentaba el pozo se extendía por un área mucho más grande que los límites de la propiedad original. Aureliano y Guadalupe se miraron el uno al otro. «Papá, eso significa que el agua no viene solo de la cisterna, viene de un manantial que pasa por debajo de un área enorme». ¿Y Facundo sabía eso? Aureliano dobló el documento con cuidado y miró a Socorro. «¿Puedo sacar una copia de este documento?» «Claro», dijo la mujer. Mientras se sacaba la copia, Guadalupe jaló a su padre a un rincón y habló bajo. «Papá, si ese manantial pasa por un área grande, ¿también pasa por la tierra de Facundo?» «Muy probablemente. ¿Y si él decide usar esa agua? ¿Construir algo encima? Puede cortar el abastecimiento del pozo que está en su tierra». Aureliano la miró con una expresión que mezclaba preocupación y algo que ella no reconocía de inmediato. Luego entendió. Era determinación. «Es exactamente por eso que él me dio esta tierra, Guadalupe. Quiere usar el manantial. Y para hacerlo sin problema necesitaba que alguien se quedara con el terreno del pozo sin saber lo que tenía. Alguien a quien pudiera convencer después de vender por nada». Guadalupe contuvo el aliento. «Va a aparecer con una propuesta de compra. Va a hacerlo. Es solo cuestión de tiempo». Y de hecho, no tardó. 2 días después, mientras Aureliano y Jacinto empezaban a limpiar mejor el área alrededor del pozo, un carro apareció en la vereda de tierra que llevaba al terreno. No era el carro de Facundo. Era un carro más nuevo, de un hombre más joven, de traje claro y expresión demasiado simpática para ser verdad. Se presentó como Santiago, asesor de negocios del señor Facundo Beltrán. El señor Facundo se enteró de que el señor Aureliano está pasando por algunas dificultades de adaptación en el terreno, dijo el hombre, sacando un sobre del bolsillo, y quisiera hacer una propuesta generosa de recompra de la propiedad. Aureliano tomó el sobre, lo abrió, miró la cantidad escrita dentro. Era una suma razonable para quien no supiera lo que la tierra valía de verdad, pero Aureliano ya lo sabía. Dobló el sobre y lo devolvió a Santiago. «Puede llevárselo de vuelta a Facundo y decirle que no vendo». El hombre parpadeó, sorprendido. «Don Aureliano, tal vez usted no haya entendido el valor de la oferta». «Entendí muy bien, y también entiendo lo que vale esta tierra, más del doble de lo que está en ese papel». Octavio se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió de una manera que ya no era amable. «¿Está seguro?» «Sí». El hombre volvió al auto sin decir más. Aureliano se quedó quieto, viendo cómo el auto levantaba polvo en el caminito hasta desaparecer. Jacinto llegó por detrás. «Va a regresar con otra propuesta», dijo Jacinto. «¿O va a intentar otra cosa?», respondió Aureliano.
Y en eso tenía razón. 3 días después, Aureliano despertó de madrugada con un ruido extraño. Salió de debajo de la lona y vio, en la oscuridad, 2 figuras moviéndose cerca del pozo. No corrió. Encendió la linterna y caminó despacio hacia ellos, hablando en voz alta. «Buenas noches». Las figuras salieron corriendo sin decir nada. Aureliano llegó al pozo y vio que alguien había intentado tapar la abertura con cemento fresco. El trabajo estaba a medias, la mezcla aún húmeda. Se quedó quieto mirando aquello por un largo momento. Jacinto se despertó con el ruido y llegó con una vela en la mano. «¿Qué pasó?» «Intentaron tapar mi pozo». Jacinto miró el cemento fresco. Hijo de su madre. Aureliano quitó el cemento aún blando con un palo, limpió el borde del pozo y volvió a colocar la tabla. Luego regresó a la lona y se quedó sentado sin dormir hasta el amanecer. Por la mañana tomó una decisión. Llamó a Guadalupe Mendoza y le pidió que viniera de nuevo, y también pidió que trajera a su esposo Ricardo, que trabajaba con documentación y conocía gente en la Ciudad de México. «Papá, ¿pasó algo?» «Pasó, pero todo está bien. Los necesito aquí». Ricardo llegó junto con Guadalupe la tarde siguiente. Era un hombre de unos 40 años, serio, que escuchaba más de lo que hablaba. Cuando Aureliano le mostró el documento de los Vargas y le contó lo que había sucedido en la madrugada, Ricardo se tomó un tiempo procesándolo todo. «Usted necesita registrar este pozo como parte de la propiedad de forma explícita», dijo, «y necesita documentar lo que pasó esa noche». «¿Cómo?» «Testigos». Jacinto lo vio. La notaría pública puede recibir una declaración firmada por testigos sobre el intento de daño a la propiedad. ¿Y eso sirve de algo? Crea un registro formal. Si Facundo intenta cualquier otra cosa, hay un historial documentado en su contra. Aureliano asintió despacio. Había algo reconfortante en tener a Ricardo allí, alguien que conocía el camino de las piedras burocráticas. Pero también había un peso que no se le quitaba del estómago. Estaba en un terreno seco, en guerra silenciosa con un hombre rico e influyente, con una lona por techo y un pozo como único patrimonio. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En los días siguientes, Ricardo y Guadalupe se quedaron más tiempo del que planeaban. Ricardo fue a la notaría pública con Jacinto para hacer la declaración. Guadalupe, por su parte, comenzó a hablar con los vecinos de San Miguel de la Sierra, tratando de entender más sobre la historia de la familia Vargas y sobre lo que Facundo Beltrán planeaba para esa región. Fue una tarde cuando encontró a doña Mercedes. Mercedes tenía 76 años, cabellos blancos y ojos que parecían guardar más recuerdos de los que podían contener. Vivía en una casa al fondo de una calle estrecha, con un jardín lleno de macetas de colores que contrastaban con el semidesierto alrededor. Había nacido en San Miguel de la Sierra y nunca había salido de allí. Guadalupe fue a verla por recomendación de Gregorio de la Miscelánea, quien dijo que si alguien sabía la historia de los Vargas, era doña Mercedes. La anciana la recibió con un vaso de agua de coco y una mirada de quien ya esperaba esa visita. Sabía que alguien iba a aparecer un día preguntando sobre esto, dijo, sentándose en la mecedora del porche. ¿Usted conocía a los Vargas? Conocía a Pascual, era amigo de mi marido. Buena persona, trabajador. Tenía esas tierras antes de que ningún Beltrán llegara por aquí. ¿Qué pasó con ellos? Mercedes se meció despacio en la silla. El padre de Facundo, Silvestre, era un hombre al que le gustaba crecer a costa de los demás. Cuando llegó a esta región empezó a comprar tierras, pero no compraba, no, presionaba, creaba problemas, bloqueaba el acceso a caminos, hablaba mal en las pláticas hasta que la gente perdía crédito y ya no podía vender lo que producía. Entonces, en la desesperación, compraba por nada. ¿Y con Pascual Vargas fue así? Con Pascual fue diferente. Pascual no cedió fácil, resistió mucho tiempo. Pero tenía una familia que mantener, hijos que criar, y Silvestre fue astuto.
No atacó a Pascual directamente, atacó sus relaciones. Esparcía el rumor de que el agua del pozo estaba contaminada. Hizo que los vecinos dejaran de comprar el queso que la familia producía. Aisló a esa familia poco a poco, hasta que ya no había nada que hacer. Guadalupe sintió un nudo en la garganta. Y Pascual se fue. Se fue, pero antes de irse, hizo lo que pudo. Registró todo en la notaría pública. Dijo que algún día alguien usaría ese registro contra los Beltrán. Parece que ese día llegó. Guadalupe miró a la anciana con los ojos llenos de lágrimas. ¿Usted sabe a dónde fue a parar la familia Vargas? Mercedes dejó de mecerse. Sí, Pascual falleció hace unos 20 años. Pero tiene una nieta aquí en el pueblo. Se llama Beatriz. Trabaja en la farmacia de la calle de los Portales. Nunca se fue porque dijo que un día iba a recuperar lo que era de la familia. Guadalupe se quedó quieta, procesando aquello. Luego se levantó y agradeció a la anciana. Gracias, doña Mercedes. Ve a hablar con Beatriz, dijo la anciana volviendo a mecerse, y dile que Mercedes le manda recuerdos. La farmacia era pequeña y tenía el olor característico a medicina y alcohol. Beatriz estaba detrás del mostrador, una mujer de unos 50 años, cabello negro con canas, rostro serio, pero no cerrado. Cuando Guadalupe se presentó y dijo que su padre había recibido la tierra de los Vargas como pago de trabajo, algo cambió en el rostro de Beatriz. No era enojo, se parecía más a alivio. Sabía que ese terreno iba a aparecer de nuevo en mi vida de alguna forma, dijo ella en voz baja. ¿Usted tiene alguna cosa que perteneció a la familia? ¿Algún documento de su abuelo? Tengo una carta. Mi abuelo la escribió antes de irse. Nunca se la mostré a nadie, porque nunca supe qué hacer con ella. ¿Puedo verla? Beatriz la miró por un momento largo. Luego dijo, «Ven mañana por la mañana. Yo la traigo». Guadalupe regresó al terreno tan acelerada que apenas podía explicarle bien a su padre lo que había descubierto. Aureliano escuchaba en silencio, sentado en la silla torcida, con el sombrero en las manos. Cuando ella terminó, él se quedó mirando el horizonte por un rato. Entonces los Vargas eran los dueños originales de esta tierra, lo eran, y Facundo sabe toda esta historia. Tiene que saberla. Creció escuchándola de su padre. Aureliano se puso el sombrero de nuevo y se quedó callado. El sol estaba bajando y la luz se volvía naranja sobre el suelo agrietado. «¿Qué puede tener la carta?», dijo él, más para sí mismo que para Guadalupe. «No sé, papá, pero Beatriz pareció aliviada cuando le hablé de usted, como si hubiera algo que ella no podía resolver sola». Ricardo, que había escuchado todo, habló por primera vez. Si esa carta tiene alguna información sobre la propiedad original, sobre cómo la tierra fue quitada a los Vargas de forma irregular, puede que haya base para cuestionar el título actual. Aureliano miró a su yerno. «¿Estás diciendo que quizás la tierra nunca fue legítimamente de los Beltrán?» «Estoy diciendo que puede ser, dependiendo de lo que esté en esa carta y de lo que haya en los registros más antiguos, puede que el título de propiedad que usted recibió ya tenga una historia de irregularidad detrás. Eso puede ser un problema. O puede ser una oportunidad. Esa noche, el viento trajo un olor diferente, casi como si la tierra, debajo de todo ese polvo y destrucción, supiera que algo estaba por cambiar. Aureliano se acostó y se quedó mirando el cielo estrellado sobre la lona abierta. Las estrellas en el semidesierto eran muchas, más que en la Ciudad de México, como si la oscuridad alrededor dejara espacio para que aparecieran. Pensó en la vida entera que había vivido en servicio, en las mañanas frías, en los almuerzos sin sombra, en las noches en que volvía a casa con el cuerpo partido y todavía encontraba disposición para escuchar a los hijos antes de dormir. Guadalupe había crecido viendo al padre trabajar así, y nunca se había quejado, al menos no delante de él, pero él sabía que ella cargaba algo parecido a resentimiento, no del padre, sino de la situación, de la vida que no había sido más fácil. Tal vez todavía hubiera tiempo de cambiar algo. A la mañana siguiente, Guadalupe fue a la farmacia temprano. Beatriz ya la esperaba con un sobre en la mano, más pequeño que el de la notaría pública, doblado muchas veces,
el papel casi transparente de tan viejo. Las dos se sentaron en una mesa al fondo de la farmacia, antes de abrir el movimiento. Beatriz desdobló la carta con cuidado, como quien maneja algo que puede desaparecer. Era la letra del viejo Pascual Vargas, parecida a la del documento en la notaría pública, firme y menuda. La carta decía lo siguiente, en resumen. Pascual había descubierto antes de irse que el acuerdo que firmó con Silvestre Beltrán había sido fraudulento. La firma en uno de los documentos de transferencia no era la suya. Alguien había falsificado el papel. Él no tenía cómo probar en aquel momento, sin recursos ni tiempo, pero guardó una copia del documento original con su firma verdadera, diferente de la que constaba en los registros del municipio. Esa copia estaba escondida. Beatriz y Guadalupe se miraron. ¿Dónde está esa copia?, preguntó Guadalupe. Mi abuelo la escondió dentro de una de las piedras de la estructura de adobe de la casa antigua, la piedra con una marca de cruz rayada. Guadalupe contuvo el aliento. La casa antigua que está en ruinas, en la tierra de mi padre. Beatriz asintió muy despacio. Exactamente. Ellas volvieron juntas al terreno. Aureliano y Ricardo escucharon todo sin interrumpir. Cuando terminaron, Ricardo fue directo a las ruinas con una linterna y empezó a examinar los ladrillos apilados uno por uno, buscando la marca de cruz. Aureliano fue con él. Jacinto también. Tardaron casi 2 horas. El sol estaba en medio del cielo y el calor era sofocante. Jacinto ya se había sentado a la sombra de uno de los postes bebiendo agua, cuando Ricardo llamó desde dentro de las ruinas. La encontré. Era un ladrillo en el rincón más fondo de la estructura, parcialmente enterrado. Tenía una cruz rayada en la cara inferior. Ricardo lo retiró con cuidado y dentro había un hueco excavado en el mortero. Y dentro del hueco, enrollado en un trapo de algodón oscurecido por el tiempo, había un documento. Aureliano lo tomó en las manos. Las manos le temblaban de verdad ahora. Jacinto llegó corriendo, olvidando el calor. Ricardo desdobló el trapo. El documento estaba amarillento pero legible. Era una copia del título de propiedad de transferencia con la firma de Pascual Vargas. Al lado había otra hoja, escrita por el mismo Pascual, comparando su firma verdadera con la que aparecía en el registro del municipio y explicando punto por punto las diferencias. Nadie dijo nada por un buen rato. Fue Beatriz quien rompió el silencio. Esto es lo que mi abuelo guardó toda la vida, la prueba de que la tierra fue tomada con falsedad. Aureliano la miró. Era una mujer que había crecido con esa injusticia dentro de casa, pasada de generación en generación como un peso que nadie sabía cómo soltar. Beatriz, dijo él, con la voz más firme de lo que sentía. Sí, esta tierra tiene historia suya, más de la que tiene mía. ¿Qué quieres hacer con esto? Ella lo miró con una expresión que era al mismo tiempo sorpresa y gratitud. No quiero la tierra de vuelta, don Aureliano, ya no tengo cómo usarla. Lo que quiero es que la verdad salga a la luz. Que Facundo Beltrán no se quede por encima como se quedó su padre. Aureliano asintió. Entonces vamos juntos. Ricardo organizó todo. Llevó los documentos a la notaría pública. Le pidió a un abogado del pueblo vecino que analizara el material. El abogado, un hombre llamado licenciado Octavio Salinas, viejo de cabellos blancos y con fama de honesto, se quedó callado por mucho tiempo leyendo los papeles. Luego se quitó los lentes y miró a Ricardo. Si esto se verifica como auténtico, el título de propiedad original de los Beltrán tiene un vicio de origen. Eso no cancela automáticamente la escritura actual de don Aureliano, porque él recibió la tierra en pago de buena fe. Pero puede abrir un proceso contra la familia Beltrán por posesión ilegítima histórica, y puede, dependiendo del análisis, resultar en indemnización. ¿Indemnización para quién?, preguntó Ricardo. Para los herederos legítimos de los Vargas, y posiblemente para trabajadores que puedan comprobar décadas de servicio sin compensación adecuada. Ricardo miró a Aureliano, que estaba sentado en la silla fuera del despacho, sombrero en mano, esperando. Entró,
Se arrodilló ligeramente a la altura del viejo y habló bajo. «Papá, el licenciado dice que puede haber una indemnización, para usted también, por los 43 años». Aureliano se quedó quieto. «¿Indemnización?» «Sí». El viejo se quedó mirando el sombrero gastado en las manos. Luego cerró los ojos por un momento. «No es eso lo que quiero», dijo él, abriendo los ojos. «Quiero que sea justo, que Beatriz Vargas reciba lo que es suyo, que mi tierra se quede mía, que Facundo no pueda usar el pozo profundo para perjudicar a nadie. Pero usted tiene derecho, Ricardo. 43 años me enseñaron una cosa. Derecho y justo no son siempre lo mismo. Quiero lo que es justo». Ricardo se quedó en silencio. Luego asintió. Las semanas siguientes fueron duras. Facundo Beltrán, cuando supo que los documentos habían aparecido, mandó a Santiago de vuelta con una propuesta diferente. Esta vez no era para comprar el terreno, era para hacer un acuerdo de silencio, un valor razonable a cambio de guardar los documentos de los Vargas y no llevar el asunto adelante. Aureliano rechazó en el acto. Santiago volvió una tercera vez, esta vez acompañado de otro hombre que se presentó como abogado de don Facundo. Querían hablar directamente con Ricardo. La reunión ocurrió en la terraza de la lona. Sentados en cajas de madera, los dos lados se enfrentaron. El abogado de Facundo habló mucho y dijo poco. Al final, lo que quedó claro era que Facundo quería que aquello se barriera debajo de la alfombra. Ricardo escuchó todo, agradeció la visita y dijo que la respuesta la daría el licenciado Octavio Salinas, que ya había sido contratado para representar a la familia. Cuando los hombres se fueron, Guadalupe Mendoza salió de dentro de la lona donde había estado escuchando y abrazó a su esposo. «Fuiste increíble». «Fue tu papá quien fue increíble», dijo Ricardo. «Él fue el único que nunca cedió». Aureliano, que había escuchado todo desde la silla torcida, se quitó el sombrero y lo puso en la rodilla. Uno no cede cuando sabe que tiene razón, pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió la semana siguiente. Facundo Beltrán apareció personalmente, temprano en la mañana, con su coche, sin asesores y sin abogados. Bajó solo, con ropa sencilla, sin el orgullo habitual que Aureliano reconocía en él. Era un hombre de unos 70 años, más viejo que Aureliano, con el rostro marcado por el sol y por el peso de decisiones que no eran fáciles de cargar. Aureliano estaba de pie cuando lo vio. No dijo nada. Esperó. Facundo se detuvo a 2 metros de distancia y se quedó mirando el pozo profundo por un momento. Luego miró a Aureliano. Aureliano. Facundo. Un silencio largo. «Sé lo que encontraste», dijo Facundo finalmente. «Sé que lo sabes. Sabía de esta tierra desde que era niño. Mi padre me contó. Contó que la había tomado de una familia y cómo la había tomado». Aureliano no dijo nada. «Él no era un hombre bueno, mi padre», continuó Facundo con la voz más baja. «Crecí sabiendo eso y fingiendo que no lo sabía. Así es más fácil». «Así es más fácil», coincidió Aureliano. «Cuando decidí darte esta tierra como pago, yo...» Facundo se detuvo. Respiró. Sabía del pozo, pero también sabía que esta tierra tenía una deuda. Y pensé que si se la daba a alguien que lo mereciera, tal vez parte de eso se resolvería solo. Aureliano lo miró por un largo momento. «Sabías que iba a descubrirlo». Facundo no respondió de inmediato, pero la respuesta estaba en el silencio. «Sabías que no me iba a conformar con la oferta de compra. Me conoces desde hace 43 años, Facundo. Lo sé. Entonces, ¿por qué mandaste a Santiago con esa propuesta?» «Porque mis hijos me lo pidieron. Cuando se enteraron de que te estabas quedando con la tierra, entraron en pánico. Querían resolverlo rápido. Pero yo dejé que pasara. No los detuve como debía». Aureliano se quedó quieto por un rato. El sol había subido y el calor comenzaba a apretar. Al fondo, Guadalupe había salido de la lona y observaba todo sin acercarse. «¿Qué quieres, Facundo?» «Nada. Vine a decir que ya no voy a estorbar. Los abogados de mis hijos van a retroceder.
Deja que el licenciado Octavio Salinas trabaje. Si los Vargas tienen derecho a una indemnización, que la tengan. Mi padre creó esta deuda. Es hora de pagarla. Aureliano se quedó mirando al antiguo patrón por un momento que pareció mucho más largo de lo que era. Decir eso te costó algo. Me costó mucho, dijo Facundo simplemente. Los dos se quedaron en silencio. El viento pasaba seco entre ellos, levantando polvo fino. Por fin, Aureliano extendió la mano. Facundo la estrechó. No era perdón completo, no era olvido, era un ajuste de cuentas, un punto final en un capítulo demasiado largo. Facundo volvió al coche y se fue. Aureliano se quedó viendo el coche alejarse. Guadalupe llegó a su lado. ¿Qué quería? Pagar una deuda antigua. Ella puso la mano en el brazo de su padre. Los dos se quedaron ahí, quietos, con el sol pegando fuerte y el pozo cubierto por la tabla al fondo. En los meses siguientes, las cosas se fueron resolviendo con la lentitud que impone la burocracia, pero se fueron resolviendo. El licenciado Octavio Salinas llevó el proceso con cuidado. El análisis grafológico de los documentos confirmó la divergencia en las firmas del documento de transferencia original. Eso abrió camino para el reconocimiento formal de que la transacción había sido irregular. Beatriz recibió una compensación por parte de la familia Vargas. No era la tierra, era el reconocimiento, y para ella eso era lo que importaba. Aureliano logró regularizar definitivamente la posesión del terreno, con el pozo registrado como parte integrante de la propiedad. Ricardo lo ayudó a entender los trámites, y cuando todo concluyó, el viejo sostuvo el nuevo documento en sus manos por un largo rato. Era diferente del título de propiedad amarillento que Facundo le había entregado con esa sonrisa difícil de descifrar. Ese documento nuevo tenía el nombre de Aureliano de forma clara, reconocida, sin ninguna sombra de deuda o de trampa. Con el agua del pozo, Aureliano comenzó despacio. Ricardo y Guadalupe ayudaron a construir un primer cuarto de mampostería, simple pero firme. Jacinto se quedó por allí, negándose a irse mientras la casa no tuviera al menos un techo de verdad. «No te dejo aquí debajo de una lona», dijo Jacinto, un día de calor imposible mientras ayudaba a levantar una pared. «¿No tienes nada mejor que hacer?» «No tengo. Soy viejo y terco igual que tú». Aureliano rió. Era una risa baja, del tipo que viene de un lugar profundo, donde las cosas buenas se guardan para los momentos en que más se necesitan. Con el agua disponible, fue posible iniciar un huerto experimental. Jacinto recordó que había trabajado en una hacienda con riego por goteo décadas atrás. Ricardo investigó materiales sencillos y de bajo costo. Guadalupe trajo plantines en uno de los viajes que hizo a la Ciudad de México. Las primeras semanas fueron difíciles. El suelo era seco y resistente, pero el agua del pozo era buena, y con paciencia los primeros brotes aparecieron. Pequeños, frágiles, pero vivos. Beatriz apareció un día con una plántula de una planta que su abuelo cultivaba. No recordaba exactamente el nombre, pero recordaba el olor. Era una hierba medicinal que el viejo Pascual plantaba en el fondo de la casa antes de que todo se acabara. Ella entregó la plántula a Aureliano sin mucha ceremonia. «Para que vaya junto con lo demás», dijo ella. Aureliano tomó la plántula y la plantó esa tarde con sus propias manos, con cuidado, y se quedó de rodillas en la tierra dura por un momento, no rezando, solo sintiendo el suelo, sintiendo que aquello era suyo, que había costado mucho, pero que era real. Jacinto, que había visto todo desde lejos, fue llegando despacio con 2 vasos de agua del pozo. «Va a crecer», dijo el viejo amigo. «Va a crecer», asintió Aureliano. Los hijos de Facundo, después del retroceso del padre, se quedaron callados por un tiempo. Pero eventualmente uno de ellos, el más joven, llamado Mateo, apareció en el terreno sin aviso. No vino con abogado ni con propuesta. Vino con expresión de quien no sabía bien por qué había ido. Aureliano lo recibió sin prisa. Mateo era un hombre de unos 40 años, parecido al padre pero con menos peso en los ojos.
Miró alrededor con una expresión que Aureliano interpretó como incomodidad. «Mi padre cambió después de que vino a hablar con usted», dijo Mateo. «¿Cambió cómo?» «Más callado, más... no sé, como si hubiera dejado ir algo». Aureliano asintió. «A veces así funciona». Mateo se quedó mirando el semillero con los primeros brotes. «¿Esto va a funcionar aquí? Este suelo es duro. El agua es buena. Donde hay agua buena, la tierra responde». El muchacho se quedó un rato más, sin decir mucho. Antes de irse, preguntó si podría volver algún día para ver cómo estaba creciendo. Aureliano dijo que sí, y Mateo se fue. Aureliano no sabía si volvería, pero la pregunta se había hecho, y eso ya era algo. En los meses siguientes, el semillero creció. La casa ganó una habitación más. Jacinto terminó construyendo una especie de choza al lado, pequeña, pero con techo y pared. Dijo que era provisional, pero lo provisional se fue quedando. Guadalupe venía todos los meses con los niños. Los nietos de Aureliano corrían por el terreno que había sido destruido y ahora comenzaba a tener vida. Ellos no sabían la historia que había costado todo aquello, pero había tiempo para contarla. Una tarde de sábado, Aureliano estaba sentado en la galería de la nueva casa, que aún no tenía puerta, cuando Beatriz apareció con doña Mercedes. La anciana de 76 años bajó del coche con dificultad, pero con dignidad. Se quedó mirando el terreno por un tiempo, el semillero, la casa en construcción, el pozo tapado pero funcionando. «Dios mío», dijo ella, bajito. «¿Qué pasa, Mercedes?», preguntó Aureliano. «Yo vi este terreno quemado, vi el humo de aquella construcción, creí que nunca podrían hacer nada aquí». Era lo que parecían querer que pasara. La anciana lo miró con los ojos brillando. «Pascual se alegraría», dijo ella. Aureliano no respondió, pero miró la plántula del abuelo de Beatriz, que había crecido y ya mostraba las primeras hojas con olor fuerte en el aire seco. Había algo en aquello que era más grande de lo que él podía nombrar. Era como si aquella tierra hubiera esperado a que alguien viniera que no se rindiera, y él había venido, sin saber que estaba siendo puesto en ese lugar por razones más grandes que un simple pago. Pero se había quedado, y la tierra había respondido. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció. ¿Crees que Aureliano hizo bien en no vender la tierra? Cuéntanos en los comentarios, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a nosotros que estamos empezando. Ahora continuando.